este canal, el canal de Ustream, que es el canal de la verdad, el canal de la vida. Bendiciones para todos ustedes, hermanos, de los que hacemos la Keilah Verdad de Vida de Guayaquil, Ecuador, en Sudamérica. Estamos transmitiendo en vivo acá en estudios en compañía de nuestro hermano Marcelo Espinosa, y también pues a través del internet. En unos breves momentos que se recupere la señal de nuestro hermano Alejandro Espina, pues también estará con nosotros. Para el día de hoy vamos a estar revisando la celebración o las Moedim, las fiestas solemnes que Yahweh decretó en el libro de Vayikra, en Levítico, porque casualmente en esta semana ya empezó la celebración en este segundo periodo del año hebreo, cual es en el otoño, en el concepto hebreo, que se celebran la segunda parte de la fiesta, la cual nuestro maestro Yeshua HaMashiach debería cumplir en su venida para llevar a cabo lo que aún falta. Por eso recordemos que en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 18 dice que dice en Mateo 5:18 que la Torá o la ley, como dice la Reina Valera, así la traduce, no pasará ni una letra hasta que todo se haya cumplido. Desde el movimiento cristiano se asume que con la muerte y resurrección de Yeshua se cumplió, pero falta otra parte de la que nos va a hablar precisamente Marcelo, como un bosquejo de lo que va a ser este tema de las fiestas. Y luego también vamos a hacer, aprovechando el libro de las cartas de los hebreos, que también es la que vamos a estudiar la próxima semana, vamos a hacer también una introducción. Adelante, Marcelo. Sí, Shabbat Shalom a todos los hermanos. Muchas gracias por esos gestos de solidaridad que han tenido después de las calumnias y acusaciones que muchas veces estamos expuestos por manifestar las cosas por su nombre. Hemos sido víctimas en esta semana no solamente de hackeo, sino de actos delictivos que atentan contra el buen nombre, contra la dignidad, contra la palabra del Eterno también, que de alguna manera estamos difundiendo, no con el ánimo de que nos crean o de ocupar un papel de liderazgo, sino con el ánimo de que ustedes se sientan motivados a hacer una investigación, de generar una duda, de sacar ese beneficio de la duda que nos puede llevar al conocimiento de la investigación metodológica, científica. Ya basta de fanatismos. El Eterno se le glorifica con la ciencia, con el conocimiento, con el esfuerzo. Y no porque sean ciencias seculares, y si bien es cierto el Eterno da sabiduría, pero Él sabe a quién se la da. Le dio sabiduría a Parnab-Salea en Egipto, es decir, a José. Le dio revelación y sabiduría, le dio revelación y sabiduría a Daniel. Le dio revelación a muchos, pero estableció ciertos órdenes. Ellos fueron segundos a bordo, podríamos decir, en grandes imperios. Le dio sabiduría a sus apóstoles, que muchos eran pescadores, y muchos, como Pedro, siendo un personaje un pilar en ser usado por el Eterno, cuando le dice también que Yeshua reconoce y le dice que él tiene esa sabiduría que el Padre se le ha revelado. Pero Pedro también ocupa su lugar modesto, podríamos decir entre comillas, personal, en cuanto él comienza a elogiar el conocimiento de Shaul. ¿Quién era Shaul? Shaul era una persona letrada, capaz, una persona, un jurista de la Torá. Porque era eso, él era un jurista de la Torá. La Torá es jurisprudencia divina. Y se manejaba desde ese punto, pero como han hecho religión, entonces Shaul, le cambiaron hasta el nombre, le pusieron Pablo, salió a predicar, a buscar incircuncisos, y trajo al catolicismo a que ya todo el mundo puede hacer lo que le dé la gana. Primero, un hombre no puede hacer eso. Segundo, él no se llamaba Pablo, ni esa fue su misión, pero era un hombre súper capacitado, una persona que comprendió lo que nosotros hoy día estamos descifrando conforme a la profecía. A él se le fue revelado. Él sabía del retorno de las 10 tribus de la mano de Yeshua, al punto tal de que sabía más
porque en el concilio de Jerusalén, que sucede 12 años después de Yeshua, Santiago recién, cuando recuerda el verso de Amós de la restauración del tabernáculo de David, al ver que los gentiles están entrando a la congregación, él cae en cuenta de que esa es la restauración de Israel. De pronto Santiago, él creía que estaba en un movimiento de proclamar a Mashiach, y inclusive cuando Yeshua 12 años antes está ascendiendo con los dos ángeles que anuncian su ascenso, y todos le preguntan: ¿y cuándo vas a restaurar? Porque ya se confirmó después de la resurrección, obviamente, que él era el Mashiach. Entonces él pregunta: ¿cuándo es la restauración de Israel? Él no dice iglesias. Entonces él le dice que no está para ellos saber las fechas y las estaciones, las fechas y los tiempos. Pero la Biblia Reina Valera dice las sazones, perdiendo ese contexto, ese entendimiento. Entonces nosotros vemos que el Eterno le da sabiduría a las personas. Ahora, relacionemos con nosotros. ¿Por qué hemos sido víctimas de tanto hackeo? Han dañado nuestras páginas, han dañado, por último, dañaron hasta nuestro nombre. Si bien es cierto, somos personas de buen testimonio, ¿por qué? Porque hemos cambiado, porque hemos dejado nuestra vida pagana, primeramente ante los ojos del Eterno, idólatra. El Eterno no se enojaba cuando yo cometía errores de tomar antes de conocer una Biblia. No se enojaba tanto como se habrá enojado por celebrar yo la Navidad. Eso sí es abominación. O por hacer el juramento de la bandera, o por profesar fiestas como Easter, como tantas otras cosas. Entonces nosotros hemos sido víctimas por haber hecho esos cambios de muchos achaques, y desde la iglesia cristiana. Tratan de descategorizar lo que nosotros hablamos a través de lo que nosotros fuimos, o inclusive con calumnias, de acusaciones, de asuntos legales, y a desprestigiar a la persona como que el mensaje fuéramos nosotros. Nosotros hablamos la verdad, sea que yo sea lo que sea, o Marcelo haya tenido su pasado, pero el mayor testimonio es lo que somos hoy, después de conocer la Torá. Entonces, nosotros a qué nos remitimos en este programa es únicamente a que ustedes tengan el beneficio que da la duda. Nosotros estamos diciendo, primero, que no nos crea. Segundo, que la ley no está caída y que no se llama ley, se llama Torá, que el Mesías era judío y hay que volver a las raíces judías de la fe para poder entender que las cartas no son para usted ni su mamita, que las cartas tienen destinatarios especiales, las cartas de Pablo y las cartas de los apóstoles, y que nosotros podemos servirnos de algo de eso. No estamos para dañarle la vida a nadie, sino para que usted, después de lo que nosotros estamos demostrando con herramientas científicas, se tome una Biblia, las herramientas, investigue y saque su propio criterio de las cosas. Nosotros ya lo sacamos, pero es nuestro pensamiento. No es un pensamiento impuesto a nadie. Eso es, y aquí estamos, mientras el Eterno nos siga dando fortaleza para poder difundir este mensaje. Por lo que, créame que lo que menos quisiera yo personalmente, hablo por mí, es equivocarme y llevarles un mensaje. Yo no estoy buscando dinero, no estoy buscando nada, y sé que Marcelo igual. Es más, nosotros somos criticados por muchas iglesias. Aquí han venido pastores a insultarnos aquí por decir que el diezmo ya no va. Nos conocen más afuera que acá adentro, más en el exterior, y yo, mis redes sociales personales tuve que algunas hasta cancelar porque soy tildado de todo últimamente, al menos con estos achaques de esta persecución. Yo sí quería hacer un paréntesis, contarles estas experiencias que son personales y volverles a repetir, hermanos: no nos crea, estudien, saquen sus propias consecuencias, pero apliquen una metodología. No estén buscando soñar lo que les diga uno que dice ser profeta y que les cuente un cuento de hadas. No le crean a nadie, no nos crean a nosotros, solo estudien, lean las escrituras, sean con sensatez. El Eterno no ha cambiado. Para él un abrir y cerrar de ojos es desde Adán hasta Apocalipsis y hasta la fecha actual y hasta el futuro. Y si es que él vuelve a repetir sus universos, pues así será. Esa parte no comprendemos, pero vemos que él tiene un plan establecido y es repetitivo y nada ha cambiado. Él dijo que dio una ley
Y esa ley, mientras pase el cielo y la tierra, ninguna jota, ni una coma, ni una tilde, dice la mala traducción, pasará. Usted solo salga a la ventana, ser sensato, salgo a la ventana, miro, está el cielo, está la tierra, entonces la Torah no ha pasado. Adelante, Marco. Bien, está también con nosotros nuestro hermano Alejandro Espina desde Estados Unidos. Nuestro hermano Moshe y nuestro hermano Yohanan no están con nosotros, pues nuestro hermano Moshe está ahora en Málaga. Él es de Sevilla, pero se ha trasladado a Málaga y por esta circunstancia no ha podido estar con nosotros. Bien, entonces damos paso a nuestro hermano Alejandro Espina también para que salude y envíe sus bendiciones a todos ustedes. Adelante, Alejandro. Yo tengo un problemita con el micrófono, no sé si me escuchan. Adelante, adelante. Me parece muy bien la introducción que hace Marcelo. Es muy importante pues que todos los hermanos tengan en cuenta eso, porque pues últimamente estamos siendo más atacados que nunca. Y eso es una evidencia de que tenemos la verdad en nuestra boca, porque si no la tuviéramos, pues ni siquiera nos mirarían. Pero, y se repite lo mismo, hace 2000 años después de que el Mesías partió, pasó exactamente lo mismo, perseguían de la misma manera a todos los grupos mesiánicos, porque no eran cristianos, eran mesiánicos, que proclamaban el nombre del Mesías, que proclamaban la verdad de Yahweh, la Torah. Y hoy en día está pasando exactamente lo mismo con nosotros, estamos siendo víctimas de calumnias, de vituperio, aún personas mismas muy cercanos a nosotros se han levantado, pero bueno, el Eterno es quien nos da la fortaleza, como dice Marcelo, y quien nos ayudará cada día a seguir adelante. El tema de hoy está maravilloso. Me escribiste que vamos a hablar de la fiesta. Pues yo pienso, Marcelo, que empecemos con el tema. Yo les deseo a todos que tengan un chava bien maravilloso y que edifique en este día tan hermoso. Adelante, Marcelo. Bien, vamos entonces a abrir nuestros textos bíblicos y nos vamos a ubicar en el libro de Levítico, Vayikra, para los que tienen una Biblia hebrea, Vayikra 23:23 o Levítico 23:23. Esta es la segunda parte de las celebraciones que nuestros hermanos judíos lo toman como Rosh Hashanah, como el inicio del año civil de ellos. Nosotros hacemos lo que dice la Torah. Con relación a eso, la Torah dice que en esta época del año, en el calendario hebreo, que sería para el séptimo mes, empiezan las celebraciones en el año agrícola, que corresponde a la estación de otoño. Entonces Levítico 23:23 dice: Yahweh le habló a Moshe diciendo: háblale así al pueblo de Israel, en el séptimo mes, en el día primero del mes, ustedes observarán un completo descanso, una ocasión sagrada, conmemorada con fuertes toques de trompeta, dice por ejemplo la Reina Valera, con fuertes toques de trompeta. Si usted va al diccionario Strong, o si tiene acceso a un escrito hebreo, ahí no va a encontrar la palabra trompeta, no va a encontrar esa, sino la palabra terúa, con fuertes sonidos de terúa, porque terúa es un sonido. La trompeta ciertamente emite un sonido, pero totalmente diferente a lo que es el concepto de terúa. Entonces ahí hay una confusión, por eso las personas piensan que en el día que venga Yeshua va a venir con sonido de trompeta, y no es con sonido de trompeta, hermano, sino con sonido de shofar en los tonos de terúa. Eso es la gran diferencia que no saben. Sí, la entonación es terúa, así como existe tequía, como existe shefarín, que son diferentes. La tequía es sonidos largos. Antiguamente tenemos que aclarar algo, que el Eterno da sus órdenes y da sus misbot casi para la mayor parte del tiempo, pero con la tecnología, como somos creyentes del siglo XXI, entonces a nosotros nos parece que eso no existió, pero realmente si nosotros vemos hasta en el ejército, yo como ex militar recuerdo que cada sonido de trompeta tiene una interpretación que debemos dar, y en la batalla durante miles de años, hoy día no, pues hoy día ya tenemos tremenda tecnología, era con sonidos de trompeta, y aquí este sonido de la trompeta, el sonido de terúa, es un sonido de alerta.
Por eso es que la fiesta tiene su connotación también de alerta, aunque el judaísmo fielmente lo ha guardado a su manera. Ellos tienen Torah. Nosotros tenemos que aprender a guardarla conforme a nuestros padres o conforme al pueblo que tiene los pactos a los cuales nos adherimos, y esta es parte de la Torah, es parte importantísima de los pactos. Yo quisiera hacer aquí un antecedente, Marcel, que viene hablando de las 7 fiestas. Primero, las fiestas de primavera, que tienen relación con el principio del año, que es, primero habla del Shabbat, que es la fiesta clave. Fiestas de Pesach, Pascua, panes sin levaduras, claro, entre panes sin levaduras están las primicias, ahí vino la resurrección. Luego habla de 50 días más tarde de Pentecostés. Ahí son hasta ahí las fiestas de la primavera, las cuales las 3 fiestas que vienen a ser 4 con primeros frutos, las guardó Yeshua. La fiesta del Shabbat es permanente. Luego hay algo muy curioso en el Levítico 23, porque cierra en el verso 21 con las fiestas de Pentecostés, y dice: convocaréis en este 7º día convocación, ningún trabajo de siervos daréis, de estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones, porque Yahweh sabía que el Pentecostés ya íbamos a estar en el exilio. Ahí viene un verso que no entiende nadie. El verso 22 se sale completamente del contexto en Levítico 23. Dice: cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega para el pobre y para el extranjero la dejarás yo, Yahweh vuestro Elohim. Entonces, antes de hacer la fiesta de otoño, o las fiestas de la segunda venida, que serían, el Eterno habla en el verso 22 de la misericordia que deben tener todos para los gentiles y los pobres. Entonces, sin las fiestas, aquí vemos que este verso nos enlaza directamente a que un cristiano, si quiere creer en el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, debería comprender que él está inmerso dentro de este verso 22, por lo tanto está sujeto a guardar las fiestas anteriores o a conocerlas y las fiestas posteriores, es decir, la Torah. Sí, porque le está enseñando al pueblo en medio de las 2 festividades, es decir, de los 2 episodios o tiempos en el cual se iba a manifestar Yeshua, porque Yeshua lo que vino fue a cumplir con su vida todo lo que estaba manifestado en la fiesta. Hizo la primera parte en su muerte y resurrección, pero deja este verso 22, ya le pasamos a Alejandro, este versículo 22, como dice Marcelo, para provisión de los gentiles, como dice Pablo, porque va a venir el tiempo de los gentiles, y es el tiempo de los gentiles. Claro, y ese verso si le vemos así banalmente, capaz que nunca le hicimos caso, pero viéndole desde esta connotación no nos cabe la menor duda de la maravilla de los misterios que se están revelando a través del momento profético que vive el movimiento Nazratim de la época original de Yeshua, del primer siglo, que es la restauración hoy de esa congregación de los creyentes en Yeshua guardando la Torah. Adelante, Alejandro. Adelante, Alejandro. Marce, nos hacen una pregunta unos hermanos que están reunidos con el grupo de los hermanos en West Palm Beach, unos hermanos que están por primera vez hoy con nosotros, también de la ministerial. Preguntan que si tiene alguna relación la fiesta del mandamiento de santificar las fiestas con las fiestas del Eterno, y que si las fiestas que faltan por cumplirse tienen que ver algo con la segunda venida, ellos dicen de Jesucristo, de Yeshua. Quieren escuchar esa respuesta de parte de ustedes, hermano. Adelante. Bien, precisamente, mire lo importante de lo que acaba de resaltar Marcelo, que es muy importante, aunque desde el cristianismo no se enseña a leer el Antiguo Testamento, mal traducido Antiguo Testamento, el Tanakh, y sobre todo los 5 libros de la Torah, el Pentateuco, que le llamó desde el concepto griego. Acá en Levítico 23, como acaba de leer Marcelo en el versículo 22, habla específicamente de un tiempo. Mire cómo se para, porque se va el contexto este versículo. Primero habla de las 3 primeras fiestas. Pesach, Yeshua fue el cordero de Pesach. Yeshua, Juan el Bautista, Yohanan el Inmersor, dijo: este es el cordero que va a quitar el pecado del mundo. Él era el cordero de Pesach. En esa primera parte de la fiesta, que son las fiestas de la primavera, el Pesach, luego los primeros frutos que recogió Yeshua con su resurrección, y posteriormente
la renovación de ese pacto que se hizo en el Sinaí en el día de Pentecostés, que ocurrió exactamente igual, que vino el Ruach HaKodesh a manifestar la palabra del Eterno, y que muchos escucharon en diferentes idiomas cuando le decían, estos hablan glosa y nosotros le escuchamos dialecto, ellos hablan en nuestros idiomas las maravillas de Dios, de Yahweh. Entonces viene este tiempo en el cual Yeshua cumplió a cabalidad, porque él fue el cordero de Peshat, él murió para pasar por alto, igual que ocurrió cuando salieron de Egipto, que se le dijo que con la sangre del cordero puesto en los postes de las casas, el ángel de la muerte iba a pasar por alto los pecados y las transgresiones del pueblo, y eso ocurrió porque Yeshua vino con su sangre a cubrir esas faltas de su pueblo. Luego en su resurrección, él ofrece los frutos al Padre, y posteriormente él es el gestor de que venga el Espíritu Santo, porque él lo dijo, el Ruach HaKodesh, para que haga entender. Eso es lo que tenemos que comprender. El Espíritu Santo no vino para darnos poder de adivinar, o poder de profetizar, o poder de imponer manos. No, eso es autorización. Eso es una potestad que da Yahweh a una persona para que ejerza, para que ministre su poder. Es otra cosa diferente. O sea, es el sello, es la potestad del Eterno sobre el pueblo que guarda Torah con fe en Yeshua. Correcto. Entonces, como rey, un rey. Correcto. Entonces el famoso bautismo con el Espíritu Santo que se dio en Pentecostés, en la fiesta de Shavuot, con Pedro y con los 120 que esperaban, y que estaban en el templo, por cierto, que no fue un aposento alto, sino en el templo, esperando ese maravilloso día, porque fueron a cumplir la fiesta. Ellos fueron al templo a hacer su ofrenda y a cumplir la fiesta. Sin embargo, ya Yeshua había muerto, pero ellos sabían que la ofrenda había que presentarla, porque lo que no había que hacer ya es ofrecer un cordero para el día de la celebración de Pesach, ni para expiación, porque ya los pecados habían sido expiados. Entonces fíjense ustedes, hermanos, que como preguntan los hermanos en West Palm Beach, la primera parte, en la venida de Yeshua, él cumplió a cabalidad las fiestas de la primavera. Ahora, viene ese espacio del verso que acaba de leer Marcelo, que es totalmente fuera de contexto, pero que nos hace entender que es un tiempo que preparó Yahweh, una misericordia para los gentiles, y le ordena al pueblo que cuando ciegue su mies, cuando recoja el fruto de su cosecha, que tiene que dar provisión para el gentil, tiene que dar provisión para el pobre. En ese sentido, Pablo dice en el libro de Romanos capítulo 11 que es un tiempo en el cual el gentil entra, hermanos, entra al plan de salvación del Eterno. Luego sería la casa de Israel gentilizada. Correcto, luego de ese templo, y ahí contestamos las preguntas de nuestros hermanos en Estados Unidos. Luego de ese tiempo, de ese lapso de tiempo en la que habla Pablo, y que está en el versículo 22 de Levítico 23, viene la celebración de las fiestas de otoño, donde Yeshua tiene que venir primero con sonido de terúa, como se acaba de anunciar acá, porque terúa, hermanos, la famosa fiesta de las trompetas, que está mal traducido, es las fiestas de terúa, el sonido de terúa emanado de un shofar. Es que sí había trompeta en ese tiempo. No, ya vamos a aclarar el tema de las trompetas, que vamos a aclarar, trompetas habían, y ya vamos a ver para qué se mandó a fabricar trompetas, porque hemos traído para que salgan precisamente de ese desconocimiento y entren al conocimiento pleno de lo que todo lo que se hizo, lo que se le mandó a Moshe en contexto bíblico. Entonces, pero la segunda parte que va a cumplir Yeshua, luego de terminado ese tiempo de los gentiles, luego de la provisión para los extranjeros gentiles de Levítico 23-22, son las fiestas de otoño que están por venir, con sonido de terúa, con sonido fuerte, es que va a venir Yeshua. Por eso él dice en Mateo 25, que cuando él venga, los ángeles van a venir tocando trompeta, dice la Reina Valera, pero son sonidos de terúa. ¿Por qué? El sonido de terúa es aclamación, es alerta, eso es un sonido de terúa. Y entonces, luego viene a expiar el pecado de la nación completa, y posteriormente habitar entre nosotros en la fiesta de en los tabernáculos, que es Sukkot. Entonces así se cumple la venida de Yeshua en la segunda fiesta de la que vamos a hablar el día de hoy. Sí, a otra cosa, bueno, respondamos las preguntas de los hermanos en Éxodo 20, donde están los llamados 10 mandamientos, que están en las tablas de piedra que tienen que
algún día hacer su aparición conforme a Apocalipsis y que será un testimonio. Por eso es el arca del testimonio que tiene escrito en piedra que hay que guardar el Shabbat. Eso lo tradujo la Iglesia Católica, lo dijo santificar las fiestas. Pero ni siquiera son las fiestas de Levítico 23, sino era para dar un desentendimiento del Shabbat. Obviamente que estas fiestas son las fiestas solemnes, no son fiestas como realmente la traducción, sino las Moedim, son ocasiones o convocaciones, tiene que ver con Mikras, los santos Mikras, son ensayos, y esto viene relacionado con Génesis 1:14 que dice que deja las estrellas, el sol, la luna y las estrellas en el cielo para señal de los tiempos y las ocasiones. ¿Y cómo vemos los tiempos y las ocasiones? Conforme a las fiestas. Voy a hacer un resumen rápido de las fiestas para que tengamos en claro que sin las fiestas nosotros no podemos mostrar a Yeshua. ¿Cómo Pablo iba a predicar en las sinagogas a Yeshua como el Masías si es que no habría la Torá? ¿Con qué enseñaba? Con las fiestas. ¿Por qué? Porque el Cordero de Pesach fue Yeshua. Les enseñaba que él fue, cómo cumplió los pasos del templo, del sacerdocio, cómo fue proclamado, y todos los pasos que él cumplió, inclusive como las copas que alzaba, no eran casualidad, ni estaba él comiendo o haciendo glotonería. Él estaba celebrando momentos proféticos y con rituales de pacto, como es el de las copas, y ceder, o sea, procedimientos que él cumplía conforme a lo que ellos entendían como debía hacer, sin que el Eterno se salga de la Torá. Porque una de las pruebas de que nosotros tenemos de que no hay que crear religiones ni con su propio pensamiento es que el Eterno nunca viola la Torá. Por eso es lo que Marcelo cada momento les repite, de que nunca existió un profeta que no sepa el nombre del Eterno, nunca existió un profeta que no sea israelita, nunca existió un profeta que no guarde la Torá. Los otros son adivinos. Ya. Vemos que viene la fiesta en las fiestas de primavera primero, comienza con el mes de Aviv, habla primero del Shabbat, obviamente que dice por santa convocación, en el lugar donde... Pero fíjate tú, Marcelo, perdón que te interrumpa, ahí donde dice santa convocación, si ustedes ven en el hebreo, en el diccionario Strong es Mikra. Le cambiaron a santa convocación, pero es una Mikra que es un ensayo, que era son lo que ensayos, claro, a ensayar lo que iba a acontecer. Realmente el plan del Eterno está plasmado en la celebración de las fiestas. Claro, inclusive camino de Maús, Yeshua, ¿cómo se les presenta Cleofas y el otro que venían en Lucas 24, ¿no? Ya, ¿cómo se les presenta a ellos? Ellos no lo reconocían y ellos venían desesperanzados y le dice que tú no sabes que ayer, que en estos días lo que sucedió en Jerusalén, mataron a Yeshua de Nazaret y pensábamos que era el Mesías, se ponen a llorar. Y Yeshua les empieza a contar, dice, ¿acaso no está escrito? Escrito, no oral. Eso es lo que nosotros siempre hemos combatido para los hermanos, que la tradición oral también del judaísmo ha perdido un poquito este contexto. Sabrá el Eterno su trato con ellos, es aparte de lo que nosotros como la obra de Yeshua estamos regresando. Ya, entonces dice, ¿acaso no está escrito de mí en la Torá, en los Salmos y en los Ketuvim, que son los otros escritos del Tanakh? Porque ahí no había Nuevo Testamento, ni siquiera se pensaba escribir el Nuevo Testamento. Entonces Yeshua estaba plasmado, todo lo que iba a hacer él, todo el siervo sufriente de Isaías 53, el siervo reinante de Isaías 61, estaba el siervo sufriente de Zacarías que entró en pollino de asno, el siervo reinante que estaba en Daniel, que viene a reinar en un caballo. Entonces, a un judío, si usted hoy le coge y le dice que él le va a decir que Yeshua, le va a decir Jesús, no es el Mesías, porque el Mesías tiene que venir a reinar en un caballo blanco. Él nunca sabe por qué tenía que venir en un burrito, si entró en un burrito. Y las escrituras dicen que entró en un burrito, esa parte le ponen ya pensamiento humano y lo justifican de esa manera. Bueno,
La única manera de que una persona pueda conocer a Yeshua es guardando las mikras. Siempre el Eterno nos ha estado... Mikra es ensayo. Cuelga en tu pared esto, ponte en la frente esto, ponte en el brazo esto, ponte en las esquinas de tu ropa estos flecos y recuerda. ¿Por qué? Porque él sabe que el hombre es dado al mal. Bueno, ahora sí seguimos con la fiesta de panes sin levadura. Dentro de esa fiesta existe otra fiesta que es de las primicias. De esa la cumplió Yeshua el día de la resurrección, resucitó con la primicia de los... Él fue la primicia de la resurrección. Apágale un ratito. Ya, vemos también nosotros que Yeshua cumplió los panes sin levadura. ¿Qué eran los panes sin levadura? Celebrando la salida de Egipto, salían de la levadura de los egipcios, todo ensayos. Llegan 50 días más tarde del cruce del Mar Rojo, les entrega la Torá. 1250 años más tarde, 50 días más tarde de la resurrección de Yeshua, les entrega la Torá, ya no en piedra sino en el corazón. Entonces vemos que las facetas que va cumpliendo Yeshua y cómo son los candados que pone el Eterno para que sea su firma y rúbrica de que es un poder divino el que está haciendo las cosas cuando las hace repetitivas pero idénticas. De ahí viene el Pentecostés. Pentecostés, como es, ya sabemos que la Torá no fue en el templo. Hoy en día en los hoteles, mega hoteles que hay, reunir a 3000 personas es un poquito difícil, tal vez hay como, pero en ese tiempo una posada alcanzaban 4 o 5 personas a lo mucho y estrechos. Entonces esta Biblia esconde el lugar donde fue recibido en Pentecostés en la época de los apóstoles, donde recibieron el fuego y el Ruach HaKodesh, que no es otro Dios, sino es el aliento santo, el aliento divino, recibieron del entendimiento de la Torá, el soplo del Eterno. Luego vemos que viene este tiempo de Levítico 22, más o menos, nadie sabía esto, de que iba a durar 2000 años, pero Yahweh le da la Torá a Moisés y le dice que en el mes séptimo celebre una fiesta del día de las trompetas. Es el día de aclamación, de estar alerta, suena la trompeta, se necesitan 2 testigos. En ese día se paraba el Cohen Hagadol en el templo, llamaba a 2 testigos, le dice subid acá. Los 2 testigos subían, verificaban la luna tierna y sonaba el shofar. Y todo el mundo dejaba de trabajar y era un día de redención y todos los judíos sabían que ese día tenían que resucitar. Correcto. Ya, ese día es el día de la resurrección de los muertos, donde los creyentes en Yeshua serán los primeros resucitados, porque existen 2 resurrecciones. Al final, a la entrega ya, cuando pasan el cielo y la tierra, ya se levantan los que no guardaron Torah, los que no conocían, los que hicieron buenas obras, los que abren otros libros. La primera resurrección solo es para los creyentes en Yeshua que guardan la Torah. Bueno, eso es lo que simboliza la fiesta de las trompetas. Como usted ya va dándose cuenta cómo sí se debe guardar, porque en cada fiesta, si usted la empieza a desmenuzar, usted ve perfección, se maravilla y dice, ¿cómo es que esto no me enseñaron en los púlpitos? Luego viene la fiesta de expiación. Sí. A ver, yo quisiera que quedemos ahí un momento en la fiesta de las trompetas. Ya pasamos a la fiesta de expiación, que justamente es 10 días después del día de trompetas. Mal traducido, se llama Yom Teruah. Esa es la fiesta, Yom Teruah. No trompeta porque no es con una trompeta, es con un shofar. Y le voy a hacer la diferencia. O sea, es un día no de la trompeta, sino un día de aclamación. De aclamación, correcto, porque Teruah es aclamación. Entonces, quiero hacer una diferencia sobre las trompetas que sí fueron mandadas a hacer con metal, pero el shofar es de un cuerno de carnero. Veamos la diferencia, porque ambas eran para alertar. La aclamación, por ejemplo, en el día de Teruah es llamarle la atención al Eterno, a nuestro Padre amado Yahweh, a través del sonido del shofar en tono de Teruah. En 2 de Samuel, capítulo 2, verso 28, vamos a ver la diferencia, porque las trompetas se las mandó
para que el pueblo empiece la marcha o detenga la marcha al acampar. Y Terúa para dar alarmas de guerra. Recordemos que cuando fueron a Jericó, sonaron los carneros, los cuernos de carnero, en sonido de Terúa. Y las personas también hacían gritos en sonido de Terúa y cayó los muros de Jericó. Entonces, 2 Samuel capítulo 2 versículo 28, veamos acá una diferencia sobre un sonido. Dice, entonces Joab tocó el shofar y todas las tropas se detuvieron, cesaron de perseguir a Israel y detuvieron la batalla. Esto fue una guerra que se presentó entre la casa de Israel, entre la parte de los israelitas y los judíos, con el general Joab, que estaba precisamente al mando de las tropas de David. Entonces acá vemos que el sonido del shofar era para que las tropas se detengan. Ahora vayamos a Levítico 25:8. Dice en Levítico 25:8, dice, ustedes contarán 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de manera que el periodo de 7 semanas de años les dé un total de 49 años. Entonces sonarán fuertemente el cuerno. Mire que acá sí pusieron la palabra cuerno, acá ya no le pusieron trompeta. En el 7º mes, el día 10 del mes, el día de expiación, harán sonar el cuerno a través de su tierra, porque era el día de la redención, hermano, era el día de jubileo. Entonces había que hacer sonar en toda la nación el cuerno por liberación. Ya, debemos también estar claros en algo, hermanos, que el día de la venida de Yeshua es un día de jubileo, es el último jubileo, es el jubileo 120 desde Adán, desde la creación, desde que el Eterno dio el soplo de Ruach. Por eso es lo que Yeshua está anunciado en Levítico, en Isaías 61, como que Él viene a anunciar el día de la liberación del jubileo. Y es importantísimo eso, porque en la primera venida Él viene a recoger a la casa de Israel y a proclamar las buenas nuevas. ¿Cuáles las buenas nuevas? Él viene a anunciar el jubileo. No es que el evangelio es ir a predicar a mi iglesia por el evangelio. A veces la gente está ahí y dicen el evangelio y no saben qué es el evangelio. Unos piensan que no hay una definición de evangelio. Parece que es la vida de Jesús o la de los apóstoles, lo que hicieron los apóstoles, pero no se sabe cuál es el mensaje. El jubileo, ese es el evangelio. Y fue predicado en el monte Sinaí conforme a Hebreos 3:4, pero no le tradujeron como evangelio, sino como buenas noticias. El evangelio es esto, saber los acontecimientos que Yahweh dispuso al pueblo como una micra, como un ensayo, para que cuando venga Yeshua, que era la finalidad, no el fin de la ley, sino la finalidad de la Torá, para que los venga a explicar de qué se trataba, y con su vida haga el ensayo final de lo que debía saber el pueblo. Entonces él con su vida cumplió la fiesta, las micra que Yahweh le dio al pueblo y que la vinieron haciendo 1500 años desde el monte Sinaí. Entonces Yeshua viene, como dice Marcelo, cuando se cumple el jubileo. ¿Por qué? Porque viene a darnos liberación. Liberación, dice, a dar vista a la primera venida, vista a los ciegos, a curar a los cojos, a vendar, no viene a vendar. La segunda venida viene a vendar a los enlutados de la gran tribulación, a los afectados de la gran tribulación, y a dar, y ya viene ya de una vez al nuevo jubileo, al 120 jubileos desde Adán, 70, se cumplen ese día 70 jubileos desde la entrada por Josué a Canaán, se cumplen 40 jubileos desde Yeshua hasta acá. 40 es un número de una vida. En las escrituras, cuando se habla de 40, es un número de vida terrenal, relacionado con lo terrenal. Por eso está 40 días en el desierto, 40 días de luto por Tamuz. Es una cosa que el Eterno le relaciona un poco con el paganismo también, el número 40. Por eso el 40 días hace juicio con Noé, etcétera. Correcto. Adelante, Alejandro. Hermano Alberto dice, o sea, prácticamente entonces sabemos en el mes que va a venir el Mesías. Prácticamente, según lo que la misma Torah nos está enseñando, podríamos saber en qué mes prácticamente va a aparecer su amado Yeshua. Él dice que ese versículo que aparece
el Nuevo Testamento, donde dice el mismo Yeshua que el día y la hora nadie lo sabe, entonces, ¿qué relación tiene con la venida de él? Que supuestamente se nos está mostrando cuándo va a venir y prácticamente ya está a las puertas. Él me pregunta eso, hermano. Adelante. Sí, le respondo. Sí, claro. Ya. Bueno, la palabra el día y la hora que nadie sabe, que dice en Mateo 24, es una mala traducción, una descontextualización de algo que ellos llamaban normalmente dentro del hebraísmo, de la cultura hebrea, llamaban Yom Jebuseo. Yom Jebuseo significa 2 días antes de la luna tierna, o sea, los 2 días últimos de cuando termina el mes, porque todos los meses en el calendario lunisolar del pueblo hebreo que Yahweh utilizó, que es el calendario más exacto que ha tenido la humanidad, porque hoy tenemos un calendario solar papal, babilónico, etcétera, y todos los dioses. Con este calendario actual, Yahweh nunca planificó su venida, y eso es parte del desconocimiento más o menos del lapso que dista de las fechas más, para saber en qué año estamos. Es porque no tenemos una clara relación, porque sabemos el día que va a venir. Yeshua va a venir el séptimo mes del año 6001, desde la creación. Acuérdense que Yeshua, que Oseas dice que en el segundo día, Oseas 6:2, dice, en el segundo día resucitaremos y al tercero reinaremos con él. Está hablando de la resurrección a 2000 años. Según Pedro, un año para el Eterno es como un día y un día como 1000 años. También estamos viendo que en los Salmos dice que el mismo patrón. Entonces ese es un patrón que la epístola de Bernabé, que fue quitada del canon por tener esto que les voy a decir a continuación en el capítulo 8, habla específicamente de guardar el Shabbat, las fiestas y guardar la Torah. Porque habla claramente de que ellos guardaban el 8º día, que es Shemin Torah, el último día de la fiesta de los tabernáculos. Y él hace alusión a eso. ¿Qué hicieron los católicos? Lo cortaron. Cortaron la epístola de Bernabé. Ustedes, hermanos, con todo respeto, sin tener ninguna autoridad ni creerme a alguien, yo les puedo decir que ustedes cuando lean la epístola de Bernabé están leyendo unos escritos también valederos. Correcto. Entonces, para ampliar un poco más la respuesta de los hermanos, que aquel día que nadie lo ve está tan mal traducido, porque cuando Yeshua habló de su venida, hace notar que es precisamente en el 7º día, al inicio, cuando dice Marcelo la luna nueva, la luna tierna, que dijo Marcelo la luna nueva, en ocasiones no se avista la luna, o la luna se demora en salir. Cuando la luna se demora en salir, eso se convierte en un Yom Jebuseo, porque es un día escondido. ¿Por qué es un día escondido? Porque no se ve el avistamiento de la luna. Entonces, si viene en un día escondido para el pueblo occidental, para la gente occidental, que no sabe la historia, no conoce el hebraísmo, no conoce la cultura, ni el idioma, entonces no sabe a qué se refiere cuando es un Yom Jebuseo o un día escondido. Y como el traductor, cuando hace la traducción, lo hace conforme él piensa, entonces está convencido de que se está refiriendo a un día que nadie lo sabe, un día que no se ve, y lo plasma de esa manera en su traducción, confundiendo al lector, porque el lector dice que supuestamente Yeshua dijo que va a venir un día en que nadie lo sepa, y eso estaría en contradicción con lo que él dice en Mateo 25, cuando manifiesta que en su venida va a haber una señal de oeste a occidente y que todo ojo lo verá. Entonces dice, verán la señal, él no dice nadie la va a ver, porque si él dice voy a venir en un día en que nadie lo sepa, ¿cómo es que luego dice y verán la señal en el cielo? Claro. Si dice verán la señal en el cielo, porque todos lo vamos a ver. Claro, y es una señal, ahorita me haces caer en cuenta de algo, en verdad, que sí creo que se mueve el ruag entre nosotros también. Mira, los magos caldeos, hablemos con los términos reales, los rabinos, los magis, los entendidos de la Torah caldeos, que fueron advertidos, que vinieron a Yeshua, que fueron enseñados por Daniel. Fueron enseñados por Daniel en Babilonia, que vinieron a visitar a Yeshua.
Ellos no es que vieron la señal fugaz y ya se acabó y vinieron en platillo volador ese rato desde Babilonia. Caminaron quién sabe que unos 2 meses, 3 meses viendo una señal. Y así será la venida de Yeshua, con una señal en el cielo. No se va a asomar una constelación, porque son constelaciones, son alineaciones celestiales. Por eso dice que deja las estrellas y los cielos, y les voy a contar una historia que está, que escribió, que es bastante valedera, de alguien. Yo la vi de boca de Michael Root, la escuché, y me parece la comprobé, vi que es valedera porque existe la tecnología para hacer una regresión y saber cuál era la estrella de Belén, porque hoy existe tecnología para saber qué estaba haciendo el cometa Halley 20.000 años atrás. ¿Cómo no va a haber un intento de tratar de investigar cuál era esa estrella de Belén con la tecnología de la NASA? Y de hecho la hay un científico que se llama Bob Wadsworth, que hizo una regresión no astral ni astrológica, sino astronómica, conforme a esa ciencia. Este científico, este astrónomo, él hace una regresión y se da cuenta que cuando Yeshua, en la época de Yeshua, que más o menos es en el año 4, conforme a los libros de Josefo, que hablan de la gran matanza en Jerusalén de parte de Herodes, que está registrado en la historia, un libro secular. Entonces sabemos que en esa gran matanza Yeshua era un niño. Por tanto, hubo en esa época una alineación entre la constelación de Virgo, con 2 estrellas sobre su cabeza y 5 espigas en su mano, con la constelación de Ariel. Virgo viene a ser, en el lenguaje verdadero, Virgo es como griego, es Betula, es la Mazarot de Betula. Y la otra es la Mazarot, no era la de Leo, sino no era la constelación de Leo como se le conoce en griego para adivinar el futuro, era la Mazarot de Leo. A los pies de Leo una estrella llamada Semac, alineada con Júpiter, que es justo. Las dos palabras forman Melech Tzadik, que es rey de justicia. Y ese destello astral, que me gustaría, inclusive en internet está como la figura como describe Michael Root, cómo generó el destello, que lo que vendría a ser la estrella de David, algo único. O por decir otra cosa, cuando en los años 90 pasó el cometa Halley, pasó por una constelación que se llama el Vengador, salió de la mano de una constelación que se llama, de una Mazarot que se llama el Vengador, que simboliza a David, y entró por una constelación de la serpiente, y le entró por la cabeza, pasó el Halley, por lo que sería la cabeza de la serpiente, que viene a simbolizar David, que viene a ganar a Goliat, que es lo que pasará cuando venga Yeshua y gane en el mismo lugar que David ganó a Goliat, va a ganar a las naciones que se unan contra Israel en Armagedón, que viene a ser Carmegido o Valle de Megido. Bueno, son cosas que nosotros, ¿cómo no podemos presentar a nuestro Elohim viviente con cosas físicas, científicas, que están a la mano de ustedes? Ustedes no nos crean a nosotros, investiguen. Puede ser que hayamos entendido mal, pero son cosas maravillosas que ameritan investigación, y estamos hablando de un Dios verdadero, de un Elohim, porque Dios es una palabra. Esto ya es para los hermanos que están guardando las fiestas. Es que ya lo que debemos aclarar es que nosotros no estamos aquí como religiosos, nosotros estamos aquí como investigadores utilizando la ciencia, porque ciertamente la ciencia nos da la oportunidad de aclarar que lo que ha ocurrido en la escritura, pero en el concepto verdadero, es real, y la ciencia nos ayuda y nos apuntala a comprobarlo. No podemos, el religioso aparta la ciencia de la fe, y ahí es donde no sabe para dónde tomar. Solo abre su Biblia, lee 3 versos del tema que quiere hablar y luego pide el diezmo. Eso es un religioso. Claro, y mira que nosotros vemos tremendas críticas contra el internet, que el internet sirve para dominar las masas, que los Illuminatis y el movimiento de donde aparecerá el hombre de pecado. Es cierto, pero sin el internet, esa era la gran pregunta: ¿cómo van a regresar las 10 tribus?
Yo pienso que los rabinos, en toda la ciencia que tenían y la dedicación a la meditación que hasta el día de hoy tienen, nunca se habrán imaginado las maravillas que hace el Eterno. Para nosotros es tan normal abrir nuestro Facebook y ya, estamos conectados con todo el mundo. Hasta nos difaman de la noche a la mañana por ahí, pero bueno. Esa es la herramienta para que regrese Israel. ¿Cómo estamos unidos ahora los hermanos de la casa de Israel? ¿Cómo hemos aprendido las raíces hebreas? Sin internet no se restaura Israel, eso sí estoy seguro. El internet es algo que la ciencia, que el Eterno propició para que las 10 tribus puedan regresar. Pero muchos estarán relacionando con ese verso de Daniel que dice, en los postreros días la ciencia aumentará. Eso es falso, ese verso está mal traducido y se han dedicado enciclopedias enteras a hablar de ese verso como que fuera la ciencia de hoy. Ahí hay una palabra que dice el Da'at, que va a aumentar, o sea, la ciencia esotérica, cabalística, que viene a ser hoy la masonería, el ocultismo, la cábala judía. El Da'at es lo que tomó Eva del árbol del Da'at, de la ciencia, del conocimiento, para cometer el pecado. O sea, ¿por qué fue expulsado? Por ese pecado de tomar un conocimiento extra, que dice que los ángeles caídos transmitieron enseñanzas a todo el mundo. Y ese es el conocimiento que hoy día vemos en la masonería, vemos los números cabalísticos, vemos que todo lo hacen con números esotéricos. Parece mentira, pero usted vea en el gobierno de los Estados Unidos, vea desde hace más de 50, 60 años, usted no va a ver un presidente que no sea masón, o usted no va a ver un gerente de banco que no tenga una relación con el Opus Dei, la masonería y el Vaticano. Es imposible ver, eso no hay. Porque un banquero que no entre en la masonería, el Opus Dei, o todo lo relacionado con la ciencia de Sol Invictus Mitra, que es que el catolicismo, de alguna manera hasta por intereses. Que salió con la cábala. Claro, o sea, con esas figuras. Usted vea las figuras del Chase Manhattan Bank, si usted ve las figuras de Amoco, de Texaco, que están relacionados con la familia Rockefeller, si usted ve la ciudad de Washington desde el aire, usted ve símbolos esotéricos babilónicos, que es el Da'at. Si usted va a entrar a una sinagoga judía, no todas, en algunas, usted va a ver un árbol que dice los no sé cuántos pasos para llegar al conocimiento del Altísimo, y entre esos hay uno que se llama el Da'at. Ellos han hecho un sincretismo, especialmente cuando salieron de Babilonia. Por tanto, nosotros debemos estar claros. Sí, son las Sefirot. Sefirot vienen a ser unos espíritus de conocimiento, ¿no? Que conducen a los 22 pasos. Entonces, por eso es lo que, como usted no está entendido en eso, le dicen que usted no conoce al Eterno. Pero Yeshua y el Eterno también dice: maldito todo aquel que no practica las cosas escritas en esta Torah, Deuteronomio 27, 26 o 27. Sí, porque realmente todo está escrito. El judaísmo de esa naturaleza está relacionado directamente a la cábala, que es contrario a la voluntad del Eterno. En eso nosotros también somos claros. El sionismo es precisamente cabalístico y es contrario a la voluntad del Eterno, aunque también puede mover las fichas que el Eterno quiere mover. Por ejemplo, por el sionismo puede ser que haya reverdecido la higuera. Y es que dice Yeshua en Mateo 24, cuando le preguntan: bueno, ¿y cuándo serán las señales de que tú nos acabas de decir que se cae el templo? Nos acabas de decir que vienen terremotos, que viene una angustia grande, pero danos una señal de los tiempos. Y ellos no entendieron, téngalo por seguro, porque todavía no se había disuelto la higuera. Y dice: cuando la higuera reverdezca. Claro. Usted le pregunta a un cristiano: no, claro, no lo que no hay que confundirse es que el sionismo ha sido utilizado propiciado para que reverdezca la higuera, pero el sionismo no es, digamos, la voluntad del Eterno. Como doctrina. Pero no nos olvidemos de que Nabucodonosor, un pagano idólatra que acabó reconociendo la magnitud del Eterno, pero pienso que no guardó la Torah, solo reconoció que el Eterno está ahí. Él era una ficha que movía el Eterno, correcto, igual para castigar a la casa de Judá y también para resguardarle. Lo mismo que pasó porque con Ciro. les mandó a guardar, a cuidar ese tiempo en el cautiverio, lo mismo que ha hecho con nosotros. Sí, con Ciro pasó lo mismo. A Ciro lo utilizó, y me dice mi siervo, para que él, digamos, permita
el retorno, la lilla del pueblo de Israel. Y bien, Pedro nos pregunta que nosotros quiénes pensamos que es el hombre de pecado. ¿Quién es el hombre de pecado? Pablo lo dice, nosotros lo sabemos, que el hombre de pecado es el que esté contra la Torá. Pablo dice que el pecado es la transgresión de la Torá. Entonces todo aquel que se levante y diga, manifieste al mundo que usted y yo estamos locos, que la Torá no tiene nada que ver, que todo lo que había que cumplir ya no se debe cumplir, ese va a ser el hombre de pecado. Y nos da una señal Daniel mismo por revelación del ángel. Y muchas corrientes le han atribuido eso a Constantino. No olvidemos que el Eterno es repetitivo, por eso vemos la figura de Yeshua en José, vemos lo que le pasó a Daniel a veces en nuestras propias vidas, está en el pozo, etcétera. Porque en eso se glorifica el Eterno. Y vemos que Daniel dice que el hombre de pecado primerito será un homosexual, que es una cosa muy característica. Cuando el Eterno va a hacer juicio, asoma el homosexualismo. En Daniel también nos dice que el hombre de pecado va a anular las fiestas y los tiempos, las mikras, lo que estamos hablando. ¿Qué es lo que le dice su pastor? Que ya eso no va. Pero ¿qué dice el Eterno? Que esa es una señal de que... Además dice que va a ser homosexual. ¿Y qué está haciendo el mundo el día de hoy? El día de hoy el mundo le está metiendo, a través de las constituciones, pena para la homofobia. Es decir, para que el mundo acepte la homosexualidad, porque el hombre de pecado va a ser un homosexual, según dice el libro de Daniel, capítulo 11, según habíamos leído. Sí, leamos el verso de Daniel por si acaso estamos hablando sin Biblia, la gente vaya a creer que estamos hablando sin Biblia, y realmente hablar sin Biblia es... Yo pido un púlpito para que me presten y yo hablo sin Biblia 2 o 3 horas. Ya, vamos a hablar, está exactamente esto de que va a anular, estamos hablando de las fiestas, entonces, miren lo que va a ser la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Porque el hombre de pecado sale del tiempo de la apostasía, según Tesalonicenses. Y vemos el patrón repetitivo, dice, y hablará con palabras contra el Altísimo. ¿Qué es hablar contra el Altísimo? ¿Cuáles son los opuestos del Altísimo? ¿Qué es hablar contra el Altísimo? Decir que la Torá ya no va, porque está negando a Yeshua, que es el mismo ángel que dio la Torá en el Sinaí. Ya dice, y los santos del Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará cambiar las moedim, lo que estamos hablando de guardar las fiestas. O sea, lo malo es que va a ser el antimasíac, es decir, sí, ya no hay que guardar las fiestas, y la Torá. Cambia la Torá. ¿Qué es lo que hace el cristianismo? Eso. ¿Qué nos hace pensar que un musulmán venga a cambiarnos la Torá? Si el musulmán no sigue la Torá, no le interesa, ni tú le vas a creer a un musulmán. Pero a un cristiano, sí puedes de pronto convencer a una persona que no tiene conocimiento de que no hay que guardar la ley. ¿Por qué? Porque está buscando al Dios de Abraham, Isaac, Jacob. Claro, es correcto. Porque un cristiano difícilmente le va a tomar una enseñanza musulmana, difícilmente, porque el cristiano es muy fanático. Entonces, pero si viene otra persona hablándole de Jesús, hasta de Yeshua, tenga por seguro que le va a prestar atención. No, pues ese movimiento que dice que se va al cielo, te está anulando Levítico 23. Ese casa de oración, de no sé qué, que la hermana que estaba con nosotros se fue, y Pedro también, que se fue con ellos. Antonio Miranda, creo que sí. Él, ¿qué es lo que está haciendo? Está difundiendo una doctrina que es un sancocho de cosas que realmente no tienen sustento, y confunde, porque a nosotros nos movió el piso. O sea, obviamente nos salió con una infantilidad. Bueno, a mí no, por si acaso. Claro, a mí me movió el piso porque yo en cierta ocasión me puse a estudiar y salí reforzado porque toda la Biblia no se puede contradecir. No podemos romper el libro de Ezequiel para darle gusto a él, de que no va a haber reino, de que todos se van al cielo. Adelante. A mí tampoco, claro que a mí tampoco me movió el piso por si alguna cosa, ¿no? Sigue Marcelo, adelante. Bueno, ya eso ya pues son situaciones de cada persona. Cada quien se levanta con lo que entiende y pues muestra lo que quiere entender. En todo caso, ¿qué es lo que hay que hacer? Usted puede escuchar cualquier cosa. Usted tiene que ir. El problema, hermano, es aquí por lo menos tratar de aprender
todo lo que se escribió. Sí, lo que le dice la Biblia... hermana, perdón que te interrumpa, el verso que yo leí es Daniel 7:25, que habla de que el hombre de pecado anulará la ley y las fiestas. Aquí dice tiempos en la Valera, pero sepan los hermanos que cuando esta Biblia dice aquí los tiempos, en el Strong's está hablando de las Moedim, o sea, las fiestas del Levítico 23 que estamos enseñando, y lo que dice que él será homosexual es en Daniel 11:37. Dice, del Elohim de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Ese del amor de las mujeres lo analizamos hasta la saciedad con Marcelo, no está refiriéndose a algo espiritual, no, es una referencia literal que no le gusta que le toquen una mujer. El deseo, claro, el deseo que no tiene deseo, y es muy específico, no dice que no tiene deseo carnal, dice que no tiene deseo con la mujer. Entonces eso es una abominación detrás de todo eso, una perversión. Adelante, Alejandro. Marcelo. Sí, adelante. Yo pienso que sea quien sea ese personaje, sea musulmán, o sea cristiano, o sea europeo, salga donde salga, pues igual nos vamos a dar cuenta y lo vamos a conocer, porque estamos viviendo el tiempo en que a nosotros nos toca pasar esa situación y el momento cuando llegue, pues nosotros mismos nos daremos cuenta, porque ese será el líder mundial, el que ponga la paz en el mundo aparentemente, y el que gobierne toda la humanidad. Entonces, sea quien sea, lo vamos a conocer. Más bien, en vez de estarnos preocupando tanto quién es o quién va a ser, deberíamos estarnos preocupando más bien en prepararnos para esos momentos que se acercan, cumpliendo las fiestas del Eterno, cumpliendo su Moedín, cumpliendo lo que está escrito en la Torá, haciendo los ensayos que están escritos ahí en su santa palabra, para que nos preparemos para esos momentos, porque prácticamente la escritura nos muestra y nos enseña cuándo será su venida. Nunca Yahweh le ha ocultado nada a su pueblo, él siempre ha mostrado toda su verdad y la ha sacado a la luz. Adelante, Marcelo. Bueno, ciertamente las palabras de Jochea o el profeta Oseas tienen mucho peso. El pueblo se perdió por la falta de su conocimiento. Entonces es importante entender y ir al conocimiento con la Biblia mal traducida y con los pocos versos que desde el cristianismo se han leído, porque hay personas que tienen 10 años en el cristianismo, 20, 50 años, y se han leído unos cuantos versos de la Biblia mal traducida, y con eso no les alcanza para saber, hermano. Por ejemplo, el advertir el día de Yom Kippur es importante, porque a usted le van a hacer aparecer a Jesucristo con un sonido de trompeta que es totalmente diferente al sonido del carnero en un tono de terúa. Entonces es diferente. Y vamos a... Es importante también, perdón que te interrumpa, porque la pregunta que le va a hacer un judío a un creyente, le va a decir, a ver, tú dices que Yeshua es el Cordero de Pascua, entonces ¿dónde está el Cordero de Expiación? Entonces, ¿y por qué murió en las fiestas de la primavera? ¿Y por qué en las fiestas de otoño? ¿Cuál va a ser la expiación? Entonces, si nosotros no entendemos que Yeshua vino en función de sumo sacerdote y que cuando murió por expiación, por redención, Marcelo, por las 10 tribus. Déjame llegar hasta aquí, Sí, para que tú hagas la analogía de lo que es Yom Kippur y lo que ya cumplió Yeshua, que tiene que ver con la expiación. Entonces, habíamos hablado de los tonos de las trompetas, que también habían las de metal. En Números, o Bamidbar, como se llama el libro en hebreo, Números, capítulo 10, versículo 1, dice: Yahweh le habló a Moisés y le dijo, manda a hacer 2 trompetas de plata, hazla de labor de martillo, ellas te servirán para convocar a la comunidad y para ponerlos en movimiento en divisiones. Cuando toquen las 2 con toque largo, toda la comunidad se congregará delante de ti a la entrada de la carpa de reunión. Y si se toca solo una, es decir, no las 2 trompetas, sino una, los capitanes y cabezas de los escuadrones de Israel se congregarán delante de ti. Cuando sonaban las 2 trompetas, era toda la congregación. Cuando sonaba una sola trompeta, eran los capitanes. Recordemos que los capitanes eran de centenas y de 50. Entonces, solo los capitanes, jefes de escuadrones, eran los que eran convocados para darle alguna instrucción. Versículo 4. Si se tocaba una sola, los capitanes y cabezas de los escuadrones de Israel se congregarán delante de ti. Verso 5. Pero cuando ustedes emitan unos toques cortos, las divisiones acamparán al este y emprenderán la marcha. Verso 6. Y cuando suenen los toques cortos por segunda vez,
emprenderán la marcha los acampados hacia el sur. Así que se emitirán toques cortos para ponerlos en movimiento, versículo 7, mientras que para convocar a la congregación emitirán toques largos, no toques cortos, versículo 8. Las trompetas las tocarán los hijos de Aarón, los sacerdotes. Ellos te serán una institución perpetua a través de las edades, versículo 9. Cuando ustedes estén en guerra a través de las edades. Correcto. O sea, hasta ahora no se acaba el sacerdocio. No, eso no se va a acabar nunca. Versículo 9. Cuando ustedes estén en guerra en su tierra contra un agresor que los ataque, emitirán toques cortos ahí ya no dice trompeta, la traducción sigue diciendo trompeta, pero ahí dice emitirán toques cortos con shofar, para que sean recordados delante de Yahweh su Elohim y librados de su enemigo. Para eso ya era el toque de shofar. Entonces ahí estaba la diferencia, hermano, que yo le quisiera hacer escuchar. Marcelo va a empezar ya con Yom Kippur. Yo les quiero hacer escuchar el sonido de shofar, que es importante escucharlo en el día de Yom Teruah, hermano, el famoso día de las trompetas. Entonces nosotros sí debemos corregir algo, o sea, para efectos didácticos, después de lo que nos acabas de enseñar, yo también voy a hacer la corrección, porque yo decía, vengan a celebrar la fiesta de las trompetas de hace un ratito, hasta antes de ayer que fue. Vamos a decir, vengan a celebrar Yom Teruah. Correcto, el sonido de Teruah, que es la aclamación, el día claro, de la aclamación. Día de aclamación. El sonido de la aclamación, es así, hermano. Les voy a hacer escuchar por unos segundos, aunque el sonido es bastante largo, más o menos 2 minutos y medio, pero unos segundos para que se familiarice, para que el próximo año usted cumpla, porque si cae Damasco, hermano, si cae Damasco, la venida de Yeshua está próxima y va a venir con este sonido. Bien, ese es el sonido, lógicamente pues la emisión de ese sonido es bastante más largo, pero es importante, hermano. Crea que si no tuviera la importancia necesaria, nosotros no estuviéramos perdiendo el tiempo aquí para hablar de esta Moedim, que Moedim, como dijo Marcelo, son ocasiones, pero sobre todo son tiempos señalados por el Eterno. Eso es lo que significa Moedim. Así que vamos entonces con el día de Yom Kippur, que es el día de expiación, en Levítico 23:26. Dice, Yahweh le habló a Moshe diciendo, mira... Estas son las fiestas del otoño, ¿no? Las fiestas del otoño. Mira, el día 10 de este 7º mes, en el día de la expiación, será una ocasión sagrada para ustedes, ocasión sagrada. Participarán de la negación propia y traerán una ofrenda encendida a Yahweh. No harán ningún trabajo durante ese día, porque es un día de expiación en el cual se hace expiación en favor de ustedes delante de Elohim. Pero esto es como, el día de expiación es un día de perdón nacional, ya de las 12 tribus. No puede haber día de expiación sin la casa de Israel de regreso, pero ya está sacrificado el cordero. Ya está hecho el sacrificio por el día de expiación. Pero se va a efectivizar cuando venga el sumo sacerdote, que es el único que hace expiación por la nación de Israel. El día de expiación es para perdón nacional. El día de Pesach esa es la discusión que existe, por eso quieren los antimisioneros desvirtuar a Yeshua como el Masías. El día de Pesach es por redención. Cuando Yeshua, acordémonos que estaba yendo a ser sacrificado como el cordero de Pesach, él estaba yendo a ser sacrificado como el cordero que en Egipto hizo redención individual por cada casa, por los primogénitos. Pero también no olvidemos de que él estaba haciendo, él no va a volver a ser sacrificado, entonces él tenía que ser el que pone
la sangre en el día de expiación, se acercaba el sumo sacerdote, luego de hacer unos sacrificios por su limpieza, se acercaba con la sangre del macho cabrío y rociaba el lado oriental del arca 7 veces con su dedo, y ese era el ritual. Nunca se nombra al lado occidental, que si vemos el arca estaba el propiciatorio, los querubines, y con sus alas formaban un trono, y frente al sumo sacerdote, entonces su lado occidental, frente al sumo sacerdote, su lado izquierdo, que vendría a ser la diestra del trono, esa no se sabía por qué no había que ungir. Marce, déjame leerte unos versos para que sigas tú la explicación de estos versículos de Levítico 16 sobre los dos sobre los dos machos cabríos, que es importante para que sepan que el cordero de expiación ya murió, para que cuando venga Yeshua a hacer la expiación, porque se cumplió conforme dice acá en Levítico 16 capítulo número 8, dice: y harán un sorteo de los 2 chivos, traduce acá, uno marcado para Yahweh y el otro marcado para el emisario, para Azazel. Versículo número 9. Ahora traerán al macho cabrío o al chivo designado por el sorteo para Yahweh y lo presentarán como ofrenda por el pecado. Mientras que el macho cabrío o el chivo, dice acá, designado por el sorteo para el emisario, se dejará vivo delante de Yahweh para hacer expiación en él y enviarlo al desierto como emisario. Entonces ahí está el cumplimiento. Ahora explica el cumplimiento de lo que hizo Yeshua en relación a este acontecimiento. Ya, nosotros vemos que cuando Yeshua va a hacer, hizo el día de Pesach, hizo expiación, redención y purificación. Vemos que Yeshua frente al tribuno que fue llevado, vemos que se proclamaban la salida de los 2 machos cabríos, que sería Yeshua ben Yosef y Yeshua Barrabás. Esto le va a parecer de pronto a alguien una locura, pero ustedes pueden corroborar el nombre de Yeshua en Wikipedia, de Barrabás. Barrabás era un celota que él utilizaba un cuchillo que se llamaba la sica, de sicario. ¿Y qué hacían los celotas en ese tiempo? Ellos buscaban la liberación de Israel de los romanos. O sea, los dos Yeshua y Barrabás buscaban la liberación de Israel. Y Yeshua conforme a la profecía, Barrabás a su manera. Pero Barrabás era un revolucionario. Claro, un sicario, estaba acusado de asesinato. Pero de hecho el juicio que le hizo Roma fue por sedición. Claro, y ahí es cuando dejan suelta la cabra Azazel, porque si ustedes van a ver, él es Yeshua, estaba cumpliendo lo que estás viendo de los machos cabríos, estaba cumpliendo ese rato, cuando dicen que Barrabás lo dejan libre, y él se va al desierto. Esa es la cabra Azazel. Y Yeshua es sacrificado como la cabra Adonai. Y es inclusive que cuando tú ves en Levítico, ves que pone la suerte, el dado le ponían en la cabeza, y ese dado tenía un nombre, que era el tetragramatón, en la cabra Adonai. ¿Y qué vemos sobre el madero de Yeshua? ¿Qué clavaron? Clavan Yeshua Vamelech Hayahudí. Ya, Hayahudí, algo así, pero es del tetragramatón, Yod-He-Vav-He, es un acróstico. Vemos ahí en el letrero, cuando está escrito en 3 idiomas, pero en el hebreo es el acróstico de Yahweh. Entonces vemos que está poniéndole la suerte a la cabra Adonai. Ya, vemos que cumplió. Él fue puesto como la vaquilla roja también, que tenía que ser sacrificado fuera del templo para purificación. Fue puesto una capa roja. Y la gente dice, hasta hace películas y con la capa, con eso, y por eso los curas hoy utilizan unas vestimentas rojas, pero no tiene nada que ver con eso, sino con adoración a Sol Invictus Mitra. Por eso es importante que sepan que en esa muerte de Yeshua está simbolizada el Pesha, que es pasar por alto las transgresiones pasadas, redención individual, y la expiación nacional, cuando él es tomado por suerte y llevado a la muerte, y el otro cordero, el otro macho, es llevado al desierto. Ya, ahora, ¿cómo sabemos que va a cumplir en el día de expiación?
Ya, ahí es ya, no es que esté escrito claramente, pero todos los versos nos conducen a pensar, como dice Apocalipsis, que el arca asomará en el cielo, en los aires, en el cielo dicen que se revelará el arca. ¿Qué tiene el arca? El arca tiene algo muy importante del día de expiación, que esa parte occidental que hace un rato hablamos que no se manchaba con sangre, sino con la sangre del macho cabrío entraba y untaba solo el lado derecho, o sea, el lado izquierdo del arca que forma un trono. Nosotros podemos albergar algo aquí, que el lado izquierdo del arca fue ungido por Yeshua, el día que murió en el Gólgota, porque Juan dice que en la tierra está el testimonio de Yeshua. El primero Juan 19, cuando Yeshua es clavado por el romano y sale agua y sangre, y él dice, yo Juan soy testigo, creo que es de Juan 19, 34, 35, yo Juan soy testigo, yo Juan vi. O sea, él se queda impresionado, hace un alto a toda la enseñanza que viene contando en el Evangelio, se queda impresionado y él vio algo, que luego de muchos años, 30, 40 años más tarde, que escribe la carta, la primera de Juan, en Juan 5, 7, que en una Biblia normal, no en la Valera, que tiene aumentado un verso, el verso 7 es interpolado, no dice 3 dan testimonio en el cielo. Ese verso ustedes pueden comprobar les llaman la coma juanina, investiguenlo en Google, también pueden entender eso, de que ese verso es puesto por la Iglesia Católica. Dice, 3 son los que dan testimonio en la tierra, el agua, la sangre y el espíritu. Él vio como, y cuenta el Evangelio, cuenta los libros de Lucas y de Mateo, cuenta que las piedras se abrieron, que hubo un gran terremoto, dice Juan y dice Mateo. Las piedras se abrieron. Entonces, existe también por ahí una versión de Bob Wadsworth que dice que él descubrió el arca, que fue escondida por Jeremías, y está en Macabeos, en Primera de Macabeos, que sí tenía el canon original, como Jeremías con el escriba Baruch recibe una visión y va a esconder el arca. Ahí dice en el monte Nebo, pero se supone que el arca estaba debajo en el Gólgota, fue donde él escondió, le pasó hubo pasadizos secretos. Bueno, esto tiene que ver, les recomiendo un estudio de Michael Root del Arca del Pacto. En ese estudio ustedes van a comprobar, eso es algo muy precioso, de cómo el arca es el testimonio de la Torah, es el testimonio de Yahweh, y es el testimonio de Yeshua como el Mashiach. Por eso se llama el arca del testimonio, o el arca del pacto. Y ustedes van a ver unos versos de Jeremías que dice, no se dirá más arca del pacto, eso será en el milenio, porque Yeshua mismo va a estar en el lugar santísimo en el milenio. Bien, entonces ya hemos visto que la expiación propia, la expiación, digamos, el cordero o el macho cabrío, que era el que tenía que ser sacrificado para Adonai, para Yahweh, por la expiación, que es Kippur, por eso se llama Kippur. Kippur es expiación y viene de la palabra kipar, es una raíz hebrea. Kipar significa cubrir o recubrir. Por eso es que los llamados apóstoles dicen que hemos sido cubiertos con la sangre de Cristo. Ellos no se inventaron eso de que somos cubiertos por la sangre de Cristo. Ellos sabían que Yeshua ya hizo la expiación. Por eso que ustedes ven en la Reina Valera que traduce así, traduce cubierto por la sangre de Cristo. Pero resulta que es porque está hecha la expiación, y la palabra Kippur viene de la raíz kipar, que significa cubrir o recubrir. Entonces, la operación del macho cabrío que debe morir para expiación, y que debe morir por Adonai para expiación de la nación, recubre con su muerte, con el derramamiento de su sangre, para el perdón, porque es el día del perdón. Por eso el día 9, a partir de la celebración de Terúa, tenemos que contar 9 días. Esa noche hay una convocación, no se trabaja en un Shabbat, y ese día hay que afligir el alma. Ese día, por cierto, Yeshua ya murió por nuestros pecados, pero recordemos que los pecados involuntarios
todavía lo cometemos. Así que yo sí creo que todavía debemos ayunar por nuestras transgresiones. Y eso es lo que dice, si nosotros vemos en el libro de los Hechos, quisiera tenerlo a la manito ya este momento, para no perder tiempo, vemos que Pablo, Hechos 20 dice Marcelo, que sí sabe, Marcelo sí muy pocas veces se equivoca en eso. Sí, Pablo dice que él guardó el ayuno cuando estaba en una barca, que iba a naufragar, él guardó el día de ayuno. Y también vemos nosotros que Santiago hace referencia al día de expiación, cuando dice confesar los pecados unos a otros. Correcto. Santiago está guardando la fiesta, porque ya estaba muerto Yeshua y él dice, confiese su pecado en el día de expiación. ¿Por qué? Eso es lo que agarró la Iglesia Católica para confesarle al cura los pecados. O sea, no es que tampoco se cogieron así al azar las cosas. Entonces, debemos ver la razón. O sea, hermanos, realmente aquí hagamos un alto si es que ustedes están viendo este programa. Esto no se trata de que nos crean nosotros, sino todo vaya lo comprueba. Pero a mí, personalmente, si es que me vienen a presentar otra vez religión, no les creo. Porque por ahí profetizan, por ahí hablan cosas, no saben el contexto, se inventan un verso. O sea, ¿usted cree que se va a manifestar el Eterno en un lugar donde no se conoce ni su nombre? O asoman profetas que no saben estos detalles, que se vuelven religión y empiezan a confesar los pecados unos a otros, y empiezan en las iglesias evangélicas a confesar sus pecados. Yo traicioné a mi marido, y entonces viene un rompimiento, o sea, viene una distorsión de la verdad, y la gente se siente limpia porque ha confesado un pecado delante de todos, cuando la gente, ¿qué es lo que hace? Ir a chismorear en sus casas y a reírse de lo que le acontece al prójimo. Eso no es así. Nosotros no tenemos ni cara ni de religiosos, somos personas normales, vestimos normal, somos gente que camina en la calle, que tenemos muchas necesidades, pero estamos conscientes de que esto es una verdad. Porque usted ve un judío, ya lo identifica cuando está en judaísmo. Usted ve un evangélico, lo identifica porque tiene cargas también, que exteriormente el peso de sus pastores los hace inclusive verse iguales, con los pelos largos, sueltos, faldas largas, distorsionando todas las escrituras para crear nuevos mandamientos de hombres. Cuando usted tiene la verdad, se libera, vive normal. Usted sabe que está en Egipto, usted sabe que si es que dijo que la barba no hay que rasurarse, era solo por causa de los muertos. Si le dijo que se deje, que no se corte las esquinas de su cabeza, porque que no haga como los gentiles que suelen cortarse así cuando hay un muerto, entonces usted no va a dejarse crecer eso de ahí, porque no tenías que raparse. Y se dejan cosas, símbolos visibles de su cuerpo de que llevan carga. Lo del Eterno es la Torah en el corazón. No podemos negar la Torah, no podemos negar estos eventos maravillosos. Vemos a los apóstoles guardando la Torah. ¿Cómo? ¿Por qué dicen que la verdad le hace libre a un apóstol? Porque ellos venían guardando tantas reglas que después cogen el mandamiento de Yeshua, y después de que ellos estaban acostumbrados a que si es que alguien se enfermó en Shabbat, que le sane, como decían ahí, le sane Elohim porque Elohim te enfermó, según los pensamientos rabínicos de la casa de Shammai. Viene Yeshua y dice, sánale. Claro, ahí está la El diferencia. espíritu de la Torah, sánale. Ahí está la diferencia, porque los rabinos eran fanáticos. Entonces, como dice Marcelo, en un día de Shabbat, alguien se estaba muriendo, no podía nadie auxiliarle. No, es un día en el que no se debe hacer nada. Si se va a morir, se muere, ya fue la voluntad de Elohim. Y si no, que Elohim lo sane. Pero Yeshua dijo, no, hay que hacer el bien en el día de Shabbat. Hay que hacer el bien. ¿Y cómo no voy a sanar? O sea, Yeshua vino a quitar el fanatismo. Pero resulta que aparece ahora, luego apareció la Iglesia Católica con un fanatismo propio, y de ahí se levantan el resto de congregaciones con su propio fanatismo, y resulta que toda religión es fanática, incluidos los judíos. Entonces, bien, el día de expiación, hermanos, contamos desde Yom Teruah, que lo hicimos en esta semana, que está terminando, contamos 9 días, y la noche del día 9º es un día de reposo, y también un día para afligir el alma. Es un día para hacer un ayuno. Esa es la forma que Yahweh pidió, exigió. Pero para cualquier cumplimiento de esto, ya
los que estén vivos ya resucitaron, y los que estén muertos, los que estén vivos serán transformados, y los que estén muertos ya resucitaron. Del día primero, del día de las trompetas, al día de expiación, que es el día 10, son las bodas del Cordero. Claro, ahí ya vino la expiación, ya Yeshua, Y ya está el mira, pueblo. y esto es sencillo. Muchas personas, por ejemplo, como un judío le puede preguntar, bueno, ¿y cómo viene entonces la redención? Pero resulta que ahora que estamos investigando de nuevo, este tema ya lo habíamos dado, creo que el año pasado, el tema de la fiesta, pero lo hemos refrescado. Pero investigando un poco más, llegué a aquel episodio en que David había cometido un pecado de muerte. Recordemos que él tomó una mujer que estaba casada, la mujer de Urías Eteo, que por cierto, Urías no era israelita, era un eteo. Pero resulta, hermanos, que el profeta Natán, cuando lo aborda a David, le dice, Yahweh, en la Reina Valera dice, Yahweh ha hecho... La Reina Valera, esta Reina Valera dice, Yahweh ha perdonado tu pecado. Ah, sí, Jehová, claro, acá dice Jehová. Dice que, supuestamente, dice, Natán le dice a David, Elohim te perdonó tu pecado. Si usted mira un texto hebreo, dice... Yahweh Kippur tu pecado, expió el pecado, porque Yahweh es el que perdona. Pero como porque el delito de muerte tenía que tener un castigo con muerte, entonces expió el pecado, pero el castigo se cumplió del fruto indebido de la relación de David con la mujer de Urías. Entonces murió el pequeño fruto que salió producto de ese. Eso sí fue un producto de un pecado, hermano, porque él no debía haber tomado una mujer que tenía marido, y Yahweh cumplió porque él no transgrede su palabra. Pero si hay expiación por los pecados, y Yahweh expió el pecado. Es que por los pecados involuntarios solo puede hacer el sumo sacerdote en ese tiempo, podía hacer como una intermediación en el lugar santísimo, y hoy tenemos otro sumo sacerdote que está cumpliendo Yeshua está delante del trono del Eterno como sumo sacerdote en la orden de Melquisedec. Por eso es lo que vamos a entrar en la carta de los Hebreos. En la carta de los Hebreos nosotros vamos a ver cómo hay esa transición de sacerdocio temporal. ¿Por qué? Porque contextualmente la carta de los Hebreos se pone en un momento álgido de la historia, cuando ya estaba Tito Vespasiano llegando a Jerusalén, y ya se venía el imperio con todo. Entonces, si destruían el templo, y como eran mesiánicos, sabían que Mateo 24, que en ese tiempo no, me imagino que recién habrá asomado la carta de Leví, de Mateo, y decía que Yeshua anticipaba en la enseñanza de que el templo iba a ser derribado. Entonces, ellos sí percibieron ese momento que lo más probable era que iba a ser derribado por Tito. Entonces, ¿qué había el desconsuelo? El desconsuelo era que si es que ellos están buscando a la oveja perdida de la casa de Israel, como parece entonces ya la tenían clara, porque Pablo ya se dio cuenta también del ministerio, que era recoger a las 10 tribus más los gentiles que quieran guardar los pactos. Ellos tenían esa preocupación, que sin templo, ¿cómo se hace expiación para que ingrese el pueblo otra vez a ser recogido como pueblo? No pueden entrar las 10 tribus sin expiación. Por eso es lo que Yeshua, si es que no hace expiación el día de Pesach, si no cumple expiación, ¿quién hace expiación por ellos cuando ya si expiación viene después de la resurrección? ¿Cómo van a resucitar si no fueron expiados antes? ¿Sí me explico? O sea, que no podrían resucitar. Porque la resurrección es el primero. Claro. Y día de expiación es 10 días más tarde, el 10. ¿Cómo puede él resucitar a alguien que no está limpio? No puede. Porque Yahweh no viola la Torah. Entonces él también, como sumo sacerdote, no puede violar la Torah. Claro, por eso que la expiación ya fue hecha. Exacto. Y por eso que los apóstoles... Pero se ejecuta en el día de Yom Kippur, en el cumplimiento. Me imagino que el arca del pacto es la que se manifiesta de que esa expiación fue hecha, porque tiene que asomar. Y es por eso que hemos tomado precisamente para anticiparnos antes de la carta de los Hebreos para hablar de la fiesta. ¿Por qué? Porque en la carta de los Hebreos se habla de esto, pero nadie se da cuenta.
nadie se da cuenta de lo que hacía el sacerdote para expiar el pecado. Ahora sí lo vamos a entender. Y para ya terminar, hermanos, esta enseñanza, vamos a, no sé si Alejandro tiene algo que acotar, porque ahora vamos a pasar a la fiesta que se va a celebrar en el día 15 del mes hebreo, del séptimo mes hebreo, que empezó ya ahora, que es la fiesta de Sukkot. No sé si Alejandro tiene algo más. Adelante, Alejandro, antes de leer Sukkot. No, adelante, Marce, sigue adelante. Bien, entonces dice, en Levítico 23:33, Yahweh le habló a Moshe diciendo, dile al pueblo israelita, el día 15 de este séptimo mes será fiesta de las cabañas. Eso habla de Sukkot, las fiestas de Sukkot. Dice, este séptimo mes será la fiesta de las cabañas para Yahweh por 7 días. El primer día será una ocasión sagrada, ustedes no trabajarán en sus ocupaciones. Durante 7 días traerán ofrenda encendida a Yahweh y al octavo día observarán una ocasión sagrada, traerán una ofrenda encendida a Yahweh. Es una reunión solemne, ustedes no trabajarán en sus ocupaciones. Es decir, el primer día de la fiesta y el último día, al terminar el séptimo, al siguiente día, terminado el séptimo, es decir, cuando empieza el octavo día, es un día de reposo, versículo 37. Esos son los tiempos señalados, las moedín, dice en el original hebreo, de Yahweh, que ustedes celebrarán con vocaciones sagradas, trayendo ofrendas encendidas a Yahweh, ofrenda quemada, ofrenda de comida, sacrificio, libaciones, en cada día, lo que sea propio del día. Bien, entonces eso es lo que es el Sukkot. Ahora sí Marcelo le va a explicar más profundamente sobre esta celebración de Sukkot y el contexto. Lo más bonito es que Sukkot siempre es el tiempo en que ya estamos en contacto con el Eterno. Dice, por ejemplo, Sukkot se celebró cuando comenzó la nueva vida de cuando cayó el arca, fue el 17, pero comenzó verdaderamente a manifestarse ya en plenitud Noé y su familia en Sukkot. Sukkot vemos que es una celebración que tiene relación con la congregación, con el campamento. Cuando ya se van, Yeshua nace en Sukkot. Por eso es lo que nace en una cabaña, no nació en un pesebre, nació en una fiesta, que probablemente del 23 de septiembre al 23 de octubre es la fecha del nacimiento de Yeshua. En Sukkot dice que no había lugar en las posadas porque la mujer no tiene la obligación de dormir en la cabaña. En ese tiempo y durante miles de años, cientos de años, se guardaba la fiesta conforme a Levítico 23, que decía que había que recordar dormir en cabañas los hombres conforme a lo que habían pasado sus padres en el desierto. Es que recordemos que Sukkot es un momento en el que el pueblo habita con Yahweh. Exacto. Cuando se crea el templo, el primer templo en Jerusalén, se inaugura en Sukkot. Ahí es cuando el pueblo se da cuenta, ven los rollos y van a traer las palmas y también celebran Sukkot. Cuando Esdras viene y van a celebrar el segundo templo, también encuentran los rollos de la Torá y nunca en tantos años no habían celebrado Sukkot desde la época de Salomón o de Josué, no recuerdo bien, pero se perdió porque eso nos muestra el tiempo que Yahweh iba manifestándose con el pueblo, porque dice, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo, tu Elohim. Nosotros vemos que Yeshua nace, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Cada que habita Yahweh entre nosotros es Sukkot. Por eso sabemos el carácter divino de Yeshua, porque él siempre dice, Yahweh, yo seré tu Dios y habitaré en medio de ustedes. Cuando en Apocalipsis 22, luego del milenio, ya Yeshua entrega toda potestad al Padre, ellos van para el cielo y ¿qué dice? Y ellos habitarán conmigo y yo seré su Dios y ellos serán mi tesoro. Aquí también el reino, cuando comienza el reino, existe una cena de inauguración del reino donde se comerán tuétanos, de manjares de algún lado. Eso es literal, va a ser en Sukkot. El reino se inaugura en Sukkot. Entonces, ¿qué vemos? Las fiestas de expiación solo son en el séptimo mes. El séptimo mes significa el séptimo milenio.
comienza con la venida de Yeshua, la resurrección, es la fiesta de Yom Teruah que acabamos de celebrar anteayer. 10 días más tarde, la casa de Judá, los judíos de hoy, reconocen a Yeshua como el Masías, conforme a Zacarías 12:10, y mirarán a mí a quien traspasaron. 5 días más tarde, que dura la batalla de Jarmegido, 5 días más tarde se inaugura el reino. Y viene juicio para los malos pastores, los cabritos a un lado, a la derecha, pero de los que queden vivos. O sea, no van a sufrir segunda resurrección, no hay para los pastores cristianos que pasen a ese tiempo. Y yo soy muy directo en esto, porque ellos enseñaron a no guardar la Torá, y esos son los cabritos. Eso es lo que hizo el antimesías, según el verso que leímos, que estábamos refrescando la memoria de lo que iba a ser el antimesías, de que la Torá está abolida y anular los tiempos y las ocasiones. Y él dice en Mateo 25, dice que cuando se inaugura el reino pondrá a los cabritos a un lado y a sus ovejas a otro lado, simbolizando de que ellos no van a recibir segunda resurrección. O sea, la persona que pase viva violando la Torá, enseñando a violar mal la Torá, ellos no van para segunda resurrección. Dice la Escritura, yo sé que el Eterno es muy misericordioso, pero hasta ahora no he visto que él ha violado la Torá. Bien, y con relación a la celebración de la fiesta, la misma Escritura nos habla y nos dice que la importancia de estas fiestas, en el que aquí en Levítico 23:42 dice: ustedes vivirán en cabañas por 7 días. Todos los ciudadanos en Israel vivirán en cabañas. En Israel. El mandamiento era para los que habitaban en Israel. Los que estamos en cautiverio, ciertamente se nos complica hacer una cabaña afuera de la casa. Los que vivan en el campo, cerca de un parque, de pronto lo podrán hacer si es que alguna autoridad municipal no los manda a desalojar. Los que tienen un patio lo pueden hacer, pero hay quienes viven en un departamento o en una urbanización difícil de pronto. Pero en todo caso, tratar de hacer lo más posible al mandamiento que dice que hay que habitar durante 7 días en una sucot, en una cabaña. ¿Por qué? Porque dice, porque así recordarán que el pueblo que salió de Egipto habitó en el desierto y en Sucot, en cabañas. Ese recordatorio, esa mikra, ese ensayo, es por cuanto, recordemos que Yahweh le dijo a Moshe: mi ángel estará con ustedes, habitará con ustedes, estará delante de ustedes. Y todo el tiempo que el pueblo estuvo en el desierto, el ángel de Yahweh estuvo con él, estuvo con ese pueblo. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a conmemorar, y eso es algo hermoso, lo que hemos celebrado. Nosotros lo hemos celebrado, no exactamente como lo dice el mandamiento, porque primero que dice que es en Israel. ¿Por qué? Porque allá nadie iba a perturbar su momento, ¿verdad? Porque ahí todo el pueblo lo estaba celebrando, sacaba sus cabañas, tomaban de los árboles frondosos que manda acá el mandamiento. Si usted lee todo a partir del versículo 33, usted va a ver cómo se ordena que se hagan las cabañas, con qué tipo de árboles, y que era donde había que incluso tomar el alimento de fruta. Hay una fruta que se usa como tradición en Israel, que es como un limón, y es muy tradicional en esa fecha. Ahora, por ejemplo, ya se vende mucho porque ya viene la fiesta de Sukkot. Pero en todo caso, la conmemoración, el día de reposo en el primero y al término de esta fiesta, sí es importante, hermano. Es un mandamiento y es para todas las generaciones de aquellos que formamos el Israel de Yahweh. Y por sobre todo, dice aquí en Levítico 23:43, para que las generaciones futuras, y nosotros somos las generaciones futuras, hermano, para que las generaciones futuras sepan que yo hice habitar al pueblo israelita en cabañas cuando lo saqué de la tierra de Misraín, de Egipto. Yo, Yahweh, soy Elohim. Así declaró Moshe a los israelitas los tiempos establecidos por Yahweh. Esas fiestas las estableció Yahweh, hermano. ¿Por qué las vamos a violar nosotros? ¿Usted cree que Pablo iba a tener la autoridad para decir que eso ya no hay que cumplir? No, hermanos, Pablo era un cumplidor de Torá. Por eso dice en ese verso que las fiestas son sombras de cosas por venir.
Entonces desde los púlpitos se dice, son sombras oscuras, o sea, algo, inclusive en ese debate que de Jim Styler con ese pastor cristiano sobre el Shabbat, él hablaba de que son fiestas, son sombras de cosas por venir, o sea, cosas que ya no van, solo fueron parecidas a lo que es hoy, dice. Lo que estaba diciendo Shaul, sombra de cosas por venir, de las fiestas y de las ocasiones, dice, nadie os juzgue en las fiestas, en Rosh Hashanah, en Rosh Chodesh o Shabbat. Pero Marce, ten por seguro que Shaul no dijo sombra, dijo Mikra. Claro, no dijo fiestas. Claro, dijo Moedim. Claro, dijo, nadie os juzgue porque ustedes están guardando las Moedim, porque son sombras proféticas de cosas buenas por venir. Entonces, nosotros sí podemos juzgar a un hermano, pero cuando no guarda las fiestas, podemos exhortarle a decir. Correcto. Bien, hermanos, esto era lo que traíamos para el día de hoy. Espero que haya sido de bendición, de ayuda, para que cada día nosotros nos informemos y tomemos conocimiento de la voluntad del Eterno. Porque ¿cómo vamos a hacer su voluntad si nosotros no sabemos qué es lo que Él manda que hagamos? Indagando, estudiando, juntos, sin que nadie quiera ser maestro de otro, sino que indagando juntos vamos a tratar de aprender cuál es la voluntad del Eterno, qué mandó, qué desea de nosotros, y cuánto esfuerzo debemos poner, y cómo podemos cumplir con esa voluntad. Que Yahweh los bendiga, hermanos. No sé, Alejandro de pronto ya en la despedida tendrá algo que decir. Nosotros hemos terminado y la próxima semana vamos a empezar con la carta a los hebreos, que por cierto es neurálgica también, para quitar muchos errores de la doctrina cristiana que ha contaminado a todo aquel que busca con todo su corazón a su Creador. Adelante, Alejandro. Bueno, yo pienso que todo en el chat ha sido extremadamente claro y maravilloso. Y los hermanos están muy contentos, muy felices con el estudio que se ha dado de Shabbat. Esto es lo que necesitamos, Shabbat, poder entender y comprender los tiempos que estamos viviendo, las fiestas que el Eterno dejó establecidas en su Torah para nosotros mismos, para entender y comprender aquellos momentos que se acercan. Yo pienso que la escritura es extremadamente clara. Los hermanos, de verdad que cada día aprendemos más y más de los hermanos que el Eterno ha levantado, como son los hermanos Marcelo Espinosa y el hermano Marco Palmiño. Yo por eso traté de no participar mucho en el tema, para que los hermanos que nos escuchan pues puedan entender y comprender muchas de las investigaciones que se han hecho, porque como lo dice Marcelo y lo ha hecho desde el principio, no nos quedan a nosotros. Ustedes tomen su internet, sus cosas, investiguen, indaguen, para que se den cuenta que todo lo que estamos hablando es totalmente verídico, totalmente real, y es lo que nos llevará y nos conducirá verdaderamente a una verdadera libertad en Yahweh, una libertad que nos perfeccionará cada día para prepararnos y poder recibir muy pronto a nuestro amado Mesías, a Yeshua. Bueno, hermanos, yo les deseo a todos que digan un feliz Shabbat Shalom, que tengan un feliz comienzo de semana y que pues sigamos cumpliendo con las Moedim del Eterno, las fiestas de Yahweh. Adelante, Marcelo. Bien, hermano, que Yahweh los bendiga de mi parte, y la próxima semana estamos con ustedes en vivo por este mismo canal de Ustream, con toda la intención, hermano, de encontrar la verdad. Bendiciones para todos ustedes, hermano. Shabbat Shalom. ¿Ya cortaste? Cerrar el broadcast. Detener grabación. Detener. Ya salió. Y también corta en el Webcam Max. Detener. Sí, Estrella de Belena, tiene una. Yo personalmente hablo por mí, es equivocarme y llevarles un mensaje. Yo no estoy buscando dinero, no estoy buscando nada, y sé que Marcelo igual. Es más, nosotros
Somos criticados por muchas iglesias, aquí han venido pastores a insultarnos aquí, por decir que el diezmo ya no va. Nos conocen más afuera que acá adentro, más en el exterior, y yo, mis redes sociales personales tuve que, algunas hasta cancelar porque soy tildado de todo. Últimamente, al menos con estos achaques de esta persecución. Yo sí quería hacer un paréntesis, contarles estas experiencias que son personales y volverles a repetir, hermanos. No nos crea, estudien, saquen sus propias consecuencias, pero apliquen una metodología, no estén buscando soñar lo que les diga uno que dice ser profeta y que les cuente un cuento de hadas. No le crean a nadie, no nos crean a nosotros, solo estudien, lean las escrituras, sean con sensatez. El Eterno no ha cambiado, para él un abrir y cerrar de ojos es desde Adán hasta Apocalipsis y hasta la fecha actual y hasta el futuro. Y si es que él vuelve a repetir sus universos, pues así será. Esa parte no comprendemos, pero vemos que él tiene un plan establecido y es repetitivo y nada ha cambiado. Él dijo que dio una ley, y esa ley, mientras pase el cielo y la tierra, ninguna jota, ni una coma, ni una tilde, dice la mala traducción, pasará. Usted solo salga a la ventana, ser sensato, salgo a la ventana, miro, está el cielo, está la tierra, entonces la Torah no ha pasado. Adelante, Marta. Bien, está también con nosotros nuestro hermano Alejandro Espina desde Estados Unidos. Nuestro hermano Moshe y nuestro hermano Yohanan no están con nosotros, pues nuestro hermano Moshe está ahora en Málaga. Él es de Sevilla, pero se ha trasladado a Málaga y por esta circunstancia no ha podido estar con nosotros. Bien, entonces damos paso a nuestro hermano Alejandro Espina también para que salude y envíe sus bendiciones a todos ustedes. Adelante, Alejandro. Yo tengo un problemita con el micrófono, no sé si me escuchan. Adelante, adelante. Me parece muy bien la introducción que hace Marcelo. Es muy importante pues que todos los hermanos tengan en cuenta eso, porque pues últimamente estamos siendo más atacados que nunca, y eso es una evidencia de que tenemos la verdad en nuestra boca, porque si no la tuviéramos, pues ni siquiera nos mirarían. Pero y se repite lo mismo, hace 2000 años después de que el Mesías partió, pasó exactamente lo mismo. Perseguían de la misma manera a todos los grupos mesiánicos, porque no eran cristianos, eran mesiánicos, que proclamaban el nombre del Mesías, que proclamaban la verdad de Yahweh, la Torah. Y hoy en día está pasando exactamente lo mismo con nosotros. Estamos siendo víctimas de calumnias, de vituperio, aún personas mismas muy cercanos a nosotros. Entonces él le dice que no está para ellos saber las fechas y las estaciones, las fechas y los tiempos, pero la Biblia Reina Valera dice las sazones, perdiendo ese contexto, ese entendimiento. Entonces nosotros vemos que el Eterno le da sabiduría a las personas. Ahora, relacionemos con nosotros. ¿Por qué hemos sido víctimas de tanto hackeo? Han dañado nuestras páginas, han dañado, por último, dañaron hasta nuestro nombre. Si bien es cierto, somos personas de buen testimonio, ¿por qué? Porque hemos cambiado, porque hemos dejado nuestra vida pagana, primeramente ante los ojos del Eterno, idólatra. El Eterno no se enojaba cuando yo cometía errores de tomar antes de conocer una Biblia. No se enojaba tanto como se habrá enojado por celebrar yo la Navidad. Eso sí es abominación. O por hacer el juramento de la bandera, o por profesar fiestas como Easter, como tantas otras cosas. Entonces nosotros hemos sido víctimas por haber hecho esos cambios de muchos achaques, y desde la iglesia cristiana. Tratan de descategorizar lo que nosotros hablamos a través de lo que nosotros fuimos, o inclusive con calumnias, de acusaciones, de casos legales, y a desprestigiar a la persona como que el mensaje fuéramos nosotros. Nosotros hablamos la verdad, sea que yo sea lo que sea, o Marcelo haya tenido su pasado, pero el mayor testimonio es lo que somos hoy, después de conocer la Torah. Entonces, nosotros a qué nos remitimos en este programa es únicamente a que ustedes tengan el beneficio que da la duda. Nosotros estamos diciendo, primero, que no nos crea. Segundo, que la ley no está caída y que no se llama ley, se llama Torah, que el Mesías era judío y hay que volver a las raíces judías de la fe para poder entender que las cartas no son para usted ni su mamita,
que las cartas tienen destinatarios especiales, las cartas de Pablo y las cartas de los apóstoles, y que nosotros podemos servirnos de algo de eso. No estamos para dañarle la vida a nadie, sino para que usted, después de lo que nosotros estamos demostrando con herramientas científicas, se tome una Biblia, las herramientas, investigue y saque su propio criterio de las cosas. Nosotros ya lo sacamos, pero es nuestro pensamiento. No es un pensamiento impuesto a nadie. Eso es, y aquí estamos, mientras el Eterno nos siga dando fortaleza para poder difundir este mensaje, por lo que, créame que lo que menos quisiera... Este canal, el canal de Ustream, Hola. que es el canal de la verdad, el canal de la vida. Bendiciones para todos ustedes, hermanos, de los que hacemos la Keilah Verdad de Vida de Guayaquil, Ecuador, en Sudamérica. Estamos transmitiendo en vivo acá en estudios en compañía de nuestro hermano Marcelo Espinosa, y también pues a través del internet, en unos breves momentos que se recupere la señal de nuestro hermano Alejandro Espina, pues también estará con nosotros. Para el día de hoy vamos a estar revisando la celebración o las Moedim, las fiestas solemnes que Yahweh decretó en el libro de Vayikra, en Levítico, porque casualmente en esta semana ya empezó la celebración en este segundo periodo del año hebreo, cual es en el otoño, en el concepto hebreo, que se celebran la segunda parte de la fiesta, en la cual nuestro maestro Yeshua HaMashiach debería cumplir en su venida para llevar a cabo lo que aún falta. Por eso recordemos que en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 18 dice que dice en Mateo 5:18 que la Torá, o la ley, como dice la Reina Valera, así la traduce, no pasará ni una letra hasta que todo se haya cumplido. Desde el movimiento cristiano se asume que con la muerte y resurrección de Yeshua se cumplió, pero falta otra parte de la que nos va a hablar precisamente Marcelo, como un bosquejo de lo que va a ser este tema de las fiestas. Y luego también vamos a hacer, aprovechando el libro de las cartas de los hebreos, que también es la que vamos a estudiar la próxima semana, vamos a hacer también una introducción. Adelante, Marcelo. Sí, Shabbat Shalom a todos los hermanos. Muchas gracias por esos gestos de solidaridad que han tenido después de las calumnias y acusaciones que muchas veces estamos expuestos por manifestar las cosas por su nombre. Hemos sido víctimas en esta semana no solamente de hackeos, sino de actos delictivos que atentan contra el buen nombre, contra la dignidad, contra la palabra del Eterno también, que de alguna manera estamos difundiendo, no con el ánimo de que nos crean o de ocupar un papel de liderazgo, sino con el ánimo de que ustedes se sientan motivados a hacer una investigación, de generar una duda, de sacar ese beneficio de la duda que nos puede llevar al conocimiento de la investigación metodológica, científica. Ya basta de fanatismos. El Eterno se le glorifica con la ciencia, con el conocimiento, con el esfuerzo. Y no porque sean ciencias seculares, y si bien es cierto el Eterno da sabiduría, pero Él sabe a quién se la da. Le dio sabiduría a Parnab-Salea en Egipto, es decir, a José. Le dio revelación y sabiduría, le dio revelación y sabiduría a Daniel. Le dio revelación a muchos, pero estableció ciertos órdenes. Ellos fueron segundos a bordo, podríamos decir, en grandes imperios. Le dio sabiduría a sus apóstoles, que muchos eran pescadores, y muchos, como Pedro, siendo un personaje un pilar en ser usado por el Eterno, cuando le dice también que Yeshua reconoce y le dice que él tiene esa sabiduría que el Padre se le ha revelado. Pero Pedro también ocupa su lugar modesto, podríamos decir entre comillas, personal, en cuanto él comienza a elogiar el conocimiento de Shaul. ¿Quién era Shaul? Shaul era una persona letrada, capaz, una persona, un jurista de la Torá. Porque era eso, él era un jurista de la Torá. La Torá es jurisprudencia divina.
y se manejaba desde ese punto, pero como han hecho religión, entonces Shaul le cambiaron hasta el nombre, le pusieron Pablo, salió a predicar, a buscar incircuncisos y trajo al catolicismo a que ya todo el mundo puede hacer lo que le dé la gana. Primero, un hombre no puede hacer eso. Segundo, él no se llamaba Pablo, ni esa fue su misión, pero era un hombre súper capacitado, una persona que comprendió lo que nosotros hoy día estamos descifrando conforme a la profecía. A él se le fue revelado. Él sabía del retorno de las 10 tribus de la mano de Yeshua, al punto tal de que sabía más, porque en el concilio de Jerusalén, que sucede 12 años después de Yeshua, Santiago recién, cuando recuerda el verso de Amós de la restauración del tabernáculo de David, al ver que los gentiles están entrando a la congregación, él cae en cuenta de que esa es la restauración de Israel. De pronto Santiago, él creía que estaba en un movimiento de proclamar a Mashiach, y inclusive cuando Yeshua 12 años antes está ascendiendo con los 2 ángeles que anuncian su ascenso, y todos le preguntan: ¿y cuándo vas a restaurar? Porque ya se confirmó después de la resurrección, obviamente, que él era el Mashiach. Entonces él pregunta: ¿cuándo es la restauración de Israel? Él no dice iglesia. Otros se han levantado, pero bueno, el Eterno es quien nos da la fortaleza, como dice Marcelo, y quien nos ayudará cada día a seguir adelante. El tema de hoy está maravilloso. Me escribiste que vamos a hablar de la fiesta. Pues yo pienso, Marcelo, que empecemos con el tema. Yo les deseo a todos que tengan un chachal bien maravilloso y que edifique en este día tan hermoso. Adelante, Marcelo. Bien, vamos entonces a abrir nuestros textos bíblicos y nos vamos a ubicar en el libro de Levítico, Vayikra, para los que tienen una Biblia hebrea, Vayikra 23:23 o Levítico 23:23. Esta es la segunda parte de las celebraciones que nuestros hermanos judíos lo toman como Rosh Hashanah, como el inicio del año civil de ellos. Nosotros hacemos lo que dice la Torah. Con relación a eso, la Torah dice que en esta época del año, en el calendario hebreo, que sería para el 7º mes, empiezan las celebraciones en el año agrícola, que corresponde a la estación de otoño. Entonces Levítico 23:23 dice: Yahweh le habló a Moshe diciendo: háblale así al pueblo de Israel: en el 7º mes, en el día 1º del mes, ustedes observarán un completo descanso, una ocasión sagrada, conmemorada con fuertes toques de trompeta, dice por ejemplo la Reina Valera, con fuertes toques de trompeta. Si usted va al diccionario Strong, o si tiene acceso a un escrito hebreo, ahí no va a encontrar la palabra trompeta, no va a encontrar esa, sino la palabra terúa, con fuertes sonidos de terúa, porque terúa es un sonido. La trompeta ciertamente emite un sonido, pero totalmente diferente a lo que es el concepto de terúa. Entonces ahí hay una confusión. Por eso las personas piensan que en el día que venga Yeshua va a venir con sonido de trompeta, y no es con sonido de trompeta, hermano, sino con sonido de shofar en los tonos de terúa. Eso es la gran diferencia que no saben. Sí, la entonación es terúa, así como existe tequía, como existe shefarín, que son diferentes. La tequía es sonidos largos. Antiguamente, tenemos que aclarar algo, que el Eterno da sus órdenes y da sus misbot casi para la mayor parte del tiempo. Pero con la tecnología, como somos creyentes del siglo XXI, entonces a nosotros nos parece que eso